Bienvenidos a la Universidad Autónoma. El día de hoy tenemos el webinar en Finanzas Conscientes. Digamos que en este webinar nos colabora Jorge Enrique Gómez Barona. Él es egresado de la universidad. Él es economista con especialización en finanzas y magíster de acá de la Universidad Autónoma de Occidente. Cuenta con más de 27 años de experiencia en el sector financiero, donde ha liderado estrategias comerciales, financieras y operativas que han impulsado el crecimiento sostenible de organizaciones a nivel regional y nacional. Durante su trayectoria, ha ocupado cargos de liderazgo como gerente de sucursal, banca PYME y gerente comercial y financiero en Bancolombia, donde desarrolló una visión integral de los negocios enfocada en el cumplimiento de metas con alto impacto y sentido humano. Actualmente se desempeña como CEO de Conexia Group, una firma de consultoría financiera enfocada en el crecimiento estratégico y consciente de las empresas. Como consultor certificado en capitalismo consciente por Ciber Journey, promueve modelos de negocios sostenibles que integran propósito, liderazgo, cultura y creación de valor para todos los stakeholders. Cree firmemente en el poder del liderazgo, con ejemplo, la gestión del talento humano y la importancia de hacer negocios con ética. Eh, entonces, tenemos a Jorge, le damos la bienvenida, también desarrolla digamos que un cariño muy grande por el bienestar integral y el crecimiento personal y pues los aplica ayudando a las empresas a conseguir un futuro rentable y consciente. Bienvenido, Jorge. José El Alfredo, auditorio es suyo. un gustazo, José, escucharte y mil gracias a ti y a la Universidad Autónoma de Occidente por la invitación. Como ya lo mencionaba José, pues soy de la casa, súper entusiasmadísimo pues de seguir aportando ese tipo de conocimiento, de experiencia a todos los que hoy nos acompañan en esta noche. La verdad quiero que este sea un espacio donde interactuemos todos, donde hayan conversaciones, donde hayan preguntas, Preguntas. donde puedan escribir por allí mensajes, si quieren abrir el micrófono y hacer preguntas, bienvenidísimos. La idea es que podamos ir avanzando, pero que el espacio también sea de todo, que sea también de ustedes y que podamos aprender mucho esta noche, sobre todo de cómo hacer negocios distintos, José. Y creo que ese es el reto que nos ocupa esta noche y estoy súper entusiasmado por eso, es algo que me apasiona y bueno. Voy a compartirles por acá pantalla. Voy a hacerle una, voy a hacerles unas preguntas pues para que interactuemos, pero no por charlo, eso sí. Espérenme, yo por aquí comparto la pantalla. Ok. Me dicen cuando me vean, por favor, para que iniciemos. ¿Ahí me están viendo? A ver, yo veo por acá. ¿Sí están viendo mi pantalla, mi presentación? No, no estamos compartiendo pantalla. Perdón, ya ajusto por acá. Entonces, ok, listo. Me faltaba un solo clic. Perfecto. Ok, démosle aquí presentar y nos fuimos. Bueno, buenas noches para todos. Un gusto pues tenerlos esta noche por acá en este espacio de conversación, que sea un espacio no solamente dedicado a los empresarios, al sector académico, al sector empresarial, y con un tema bien importante y sobre todo porque voy a contarles un poco sobre la experiencia de la banca. Ustedes en algún momento irán a pensar o a decirme por el chat, ven, ¿y qué hace un banquero hablando de finanzas y conscientes todavía? ¿Cómo así? Y es que los números tienen esa particularidad. Ya lo vamos a ver. Es un espacio que hemos llamado finanzas conscientes, el lenguaje de la cifra. Vamos a ver que detrás de cada cifra, de cada balance, de cada estado financiero, de cada diagnóstico y análisis, hay algo mucho más poderoso que conecta con diferentes stakeholders en pro de esa sostenibilidad y es lo que vamos a hablar en esta noche. Pero primero que todo, quiero preguntarles, que me escriban allí en el chat, ¿qué consideran ustedes que es el capitalismo consciente?
perdón, el capitalismo tradicional que ustedes conocen de primera mano. ¿Qué Futuro, es el capitalismo tradicional? los planes que se tienen ahora, por ejemplo, el plan K2, que es un plan que busca unos ahorros y unas eficiencias de la EPS, pues eso ayuda a aliviar el Mario, ok. Es lo que llamaríamos capitalismo salvaje, llamarían algunos, ¿no? El capitalismo de siempre, donde está en pro, en pro de utilidad, rentabilidad, utilidades para los accionistas. ¿Quién me ayuda a describir más en qué consiste ese capitalismo tradicional? ¿Cómo lo ven hoy? ¿Cómo entender un poco ese concepto? ¿Qué es el capitalismo? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Quién me ayuda? A partir de su experiencia. Bueno, yo les voy ayudando por acá pues para que entremos en materia. Cuando hablamos de las finanzas conscientes, les decía hace un rato, que vamos a intentar acá irnos más allá al fondo de las cifras. Siempre cuando hablamos de finanzas se nos vienen a la cabeza los números, la rentabilidad, las utilidades, cuánto le vamos a pagar a los socios, cómo va a pagar mis obligaciones, la nómina, ¿cierto? Y la rentabilidad, la liquidez, la solvencia, el endeudamiento, la cobertura, que son indicadores que financieramente y para quienes somos financieros, pues siempre tenemos como ese número de la finanza y José lo puede decir, José que fue docente mío, pues claro, uno cuando habla de finanzas se le viene a la mente números, pero venga, vamos un poco más allá y la invitación es, hagámonos estas preguntas. ¿Qué pasaría si tus decisiones financieras también reflejaran tus valores y tu propósito? Vamos pensando allí porque en esta noche vamos a hacer ese tipo de preguntas cuestionadoras. ¿Crees que es posible hacer negocios que sean rentables y al mismo tiempo más humanos? ¿Creen ustedes que eso sea viable? Parecería una disyuntiva, ¿verdad? Venga, ¿cómo así? ¿Y cómo así que la rentabilidad y la utilidad tienen conciencia? ¿Y eso cómo lo aplico? Ya lo vamos a ver. ¿Qué historia cuentan hoy tus números? Vamos a ver que siempre en temas financieros hablamos ni siquiera de personas. Hablamos de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, ¿cierto? De todos sus compromisos financieros, del sobregiro y otros medios o alternativas de financiación que hacen parte de ese mundo financiero. ¿Qué es lo que yo quiero contar a partir de lo que hace mi compañía hoy? Háganse ustedes esa pregunta desde su rol. Si son dueños de empresas, si están estudiando finanzas, si están en ese mundo financiero administrativo. ¿Qué queremos contar a través de la gestión que estoy haciendo, a través de lo que mi compañía hace hoy? ¿Una de crecimiento financiero o un impacto real? ¿Solamente quiero utilidades, quiero rentabilidad a todo costo? ¿A como dé lugar? Bueno, quiero contarles una historia de la vida real, de muchas que tuve la oportunidad de atender estando en Bancolombia un poco más de 27 años, para que no hagan muchas cuentas, por favor. Y es que en el tema de cuando una compañía, recuerdo muy bien una compañía del eje cafetero, la visité, es una empresa que importa repuestos para vehículos, automotores y demás. Y recuerdo que en su momento don Jaime me decía, Jorge, ven, es que yo no entiendo si la empresa viene creciendo en ventas. Váyanse imaginando ese escenario. Estoy creciendo en ventas, la rentabilidad va bien, es ahí razonablemente lo esperado, lo vamos cumpliendo con el presupuesto, ¿cierto? Venimos generando esa dinámica por algo que no entendemos, algo invisible seguramente que no hemos logrado identificar, que en últimas hace que las utilidades no sean las esperadas. De hecho, tenemos un gran impacto por la actividad que venimos haciendo de importación, por ejemplo. Pues haciendo ese diagnóstico y teniendo unas conversaciones mucho más conscientes de poder indagar y ir al fondo, entendiendo el modelo del negocio de esa compañía en particular, que la recuerdo muy bien. De hecho, dentro de poco voy para allá. Y veíamos en ese diagnóstico que, claro, tenía el costo de la venta súper disparadísimo, porque es que el 80% de las compras de estos repuestos venían de Asia, ¿cierto? Venían de Europa, de Alemania. Entonces empezamos a ver que esta empresa, en algún momento, el socio dueño me dijo, Jorge, pero es que yo siempre he manejado eso como al ritmo del mercado, lo que llamamos los economistas como la mano invisible, ¿no? Es que el mercado se encarga de regular ciertas cosas y entonces si la tasa de cambio baja, pues eso me favorece
Y si me tomo un crédito en dólares, pues también tengo un horizonte de tiempo, 12 meses, donde yo puedo ir pagando cuando el dólar baje. Y eso me ha ido muy bien a partir de más de los 20 años de experiencia que tengo. Y queríamos, y resulta que yo escuchaba esa historia que me contaba este señor, este cliente, esta empresa, y resulta que para importar, imagínense lo que hacía este cliente para pagar sus importaciones. Como él quedaba descalzado me refiero es que cuando mis clientes no me pagan muy rápido, por ejemplo, le tengo que pagar demasiado rápido a los proveedores, que era lo que le pasaba a este cliente, a esa empresa, le pagaba muy rápido a sus clientes de Asia, sus clientes en Colombia no le pagaban muy bien, se tenía que estoquear en inventarios demasiado, 120 días o hasta 180 días, cosa muy particular que después de pandemia sucediera. Y resulta que para rematar, este cliente, en vez de financiarse en moneda extranjera, lo hacía en pesos. Yo le decía, ¿por qué en pesos? No, es que me queda más fácil, me dan 12 meses, 24, 36. Sí, pero es que usted está utilizando un mecanismo de amortización totalmente distinto que no se conversa con su ciclo financiero. ¿Qué es el ciclo financiero? Pues obviamente esa dinámica, sus cuentas de capital de trabajo que vamos a ver más adelante, donde hay unos stakeholders, unos grupos de interés claves que ya lo vamos a ver, que vamos a determinar allí y a poder analizar entre todos cómo es el relacionamiento con clientes, proveedores y cómo gestionar de forma eficiente y productiva esos inventarios, pues van a hacer que ese descalce financiero cada vez sea mucho menor. Entonces, claro, este señor se venía financiando con líneas de crédito que no eran las idóneas, con costos financieros más elevados, la amortización no cuadra perfectamente con ese ciclo financiero que normalmente era de 180 días, ese señor se tomaba un año para pagar. Entonces, imagínense que, y para que lo vayan pensando ustedes en sus negocios, en sus empresas, si una entidad financiera me presta más allá de mi ciclo financiero, yo termino teniendo un sofisma donde la plata o el recurso financiero me está sobrando. No, el dinero no me sobra, yo se lo debo al banco, ¿vale? Entonces, yo se tendré que pagar al banco y ojalá volver a hacer rollover, es decir, pagar y volver a utilizar y no montarme sobre un crédito más costoso de mediano o largo plazo que no tiene nada que ver con el comportamiento de esas cuentas de capital y ese relacionamiento con los diferentes grupos de interés. Entonces también empecé a identificar en esas conversaciones, miren que en el tema financiero no todo es cuantitativo, también un componente cualitativo importantísimo. Y esta empresa, este señor tenía un bajo relacionamiento con sus diferentes grupos de interés. Y ustedes me preguntarán, Jorge, ¿por cuáles son esos grupos de interés? Claro, vamos un poquito haciendo esa trazabilidad. Resulta que él para poder vender tiene que comprar. Y para poder comprar tenía un más relacionamiento con sus proveedores del exterior. Entonces los proveedores no le daban plazo, a veces no le hacían los despachos a tiempo. O sea, no hay una cercanía y una conexión clara con ese proveedor. Adicionalmente, los clientes tampoco lo veían de buena manera. No hay un contacto genuino de decir, venga, es que a esta empresa le interesa que a mí me vaya bien para yo poderle comprar, seguirle comprando. Lo mismo pensaba el proveedor. Y aquí me quiero detener un poco para esta historia que les voy a contar asociada a esta experiencia que recuerdo. Y resulta que yo le decía al cliente, venga, ¿y usted por qué no le pagan a ese proveedor? Tenía también proveedores nacionales. No, el que me dé, yo le decía, don Jaime, ¿usted por qué tiene una rotación con proveedores, con algunos, donde tiene un poder de negociación mucho mayor? ¿Por qué plazos muy largos, 120 días? ¿Tiene usted esa negociación particular con el proveedor? No, yo me tomo el tiempo. Ellos que me esperen. Vayan viendo por allí ese relacionamiento. Entonces, resulta que esta empresa dice, no, pues yo me financio de alguna manera con el proveedor, pero lo que él no sabe es que, o tal vez él interpreta, es que ese proveedor es un proveedor que tiene una participación porque era un proveedor local, una participación muy poquita sobre las compras de esa empresa. Y yo le decía, Jaime, pero usted sabe, le ha preguntado y ha entendido usted el modelo de negocio de su proveedor. ¿Sabía usted por lo que le entiendo a Jaime? Y es válido que lo pregunte. ¿Será que ese proveedor le provee usted un 80% de lo que él vende, por ejemplo? Entonces, si usted le deja de pagar, pues obviamente no va a poder seguirle proveyendo en las condiciones, en los tiempos, en las calidades que usted espera. Creo que es allí donde tenemos que empezar a cambiar ese relacionamiento, ese lenguaje. Ya vamos a ver más adelante cómo a partir de todas las conversaciones que van más allá de los números, más allá de las cifras, entender el por qué y el para qué, ese relacionamiento con esos diferentes grupos de interés. Y si resulta que si adicionalmente por ese ciclo descalzado, ese ciclo financiero descalzado,
a veces también le pagaba tarde a los empleados. Les pagaba el día 5, el día 20. No digo que esté mal, seguramente hay unas estrategias ya puntuales, particulares. Pero si ya hacen parte de una filosofía donde también yo le empiezo a pagar tarde no al proveedor, sino también a mi empleado, pues empiezan a generarse unas grietas, unas rupturas allí de empoderamiento, de pertenencia, donde el empleado también dice, venga, pero ya entonces yo cómo participo acá. Entonces, miren que identificamos también ese bajo relacionamiento con los stakeholders. Seguramente el cliente, don Jaime, estaba pensando mucho más en la rentabilidad, en la utilidad. Y vamos a ver, bajo esos indicadores financieros claves, que hay unos conceptos que debemos llevarnos esta noche súper claros y que de alguna manera nos van a permitir frente a la banca entender el por qué debo relacionarme también con el stakeholder de una forma mucho más cercana, entendiendo y colocándome de ese lado para poder anticiparme, porque finalmente se juega un papel importante en la actividad de la operación de la compañía y de la sostenibilidad de las empresas. Entonces, claro, cuando empecé a identificar que a esta empresa la veían riesgoso, lo veía riesgoso el proveedor, lo veía riesgoso el cliente, lo veía riesgoso el banco. El banco dice, venga, no, pues si este señor tiene estos indicadores, este nivel de relacionamiento, pues en algún momento va a tener, además de ese descalce, pues va a tener un tema bastante complicado con su liquidez y con su solvencia, donde vamos a ver que la liquidez es de corto plazo y la solvencia es de largo. No solamente es que la liquidez tenga que ser ya, claro, es necesaria para poder darle esa atracción y esa dinámica a la operación, pero también tenemos que ese capital de trabajo sea constante, es decir, que haya esa solvencia en el mediano y largo plazo. En últimas, para ya avanzar en esta historia, resulta que este cliente en esas conversaciones poderosas de que entendiera que detrás de la finanza hay algo más que cifras y números, no me lo van a creer, empezó a mejorar la relación y las conversaciones con sus proveedores, con sus clientes. Empezó a entender que él no necesariamente tenía que financiarse con el proveedor. Hay mecanismos financieros que permiten que ambos ganen, que todos ganen. Y es lo que busca esta metodología de las finanzas y el capitalismo consciente que ya les voy a contar. Entonces, claro, hay mecanismos como el factoring. Yo a través del factoring puedo ampliar mi plazo, ¿cierto? Con mi proveedor, el banco o la entidad financiera me da el plazo, pero mi proveedor gana la liquidez. Y por el contrario, o de otro lado, en las cuentas por pagar, lo que llamamos cartera. ¿Qué quisiéramos de nuestros clientes? Pues que nos pagaran muy rápido, pero también nos piden plazo por la coyuntura, por la recesión, por muchas condiciones del mercado. Bueno, también figura un mecanismo, un vehículo financiero que permite que usted pueda descontar esas facturas, ¿cierto? Y le pueda dar mucho más plazo a sus clientes para que una relación gana-gana. Seguramente los que están conectados acá me dirán, Jorge, el costo financiero, sí, pero vamos evaluando y teniendo en cuenta en todas esas conversaciones el tema reputacional. Porque cuando veamos de lleno un poco más la metodología, vamos a ver que el capitalismo consciente que va aplicado a las finanzas, por eso se llama esta metodología de finanzas conscientes, es que el capitalismo lo que busca no es solamente, como tradicionalmente, históricamente se ha hecho, generar rentabilidad y utilidad para los accionistas y socios. No, ahora tenemos que ampliar el espectro, la visión. Venga, hay clientes, hay proveedores, hay empleados, ¿cierto? Hay una comunidad, hay un medio ambiente. Hoy las compañías, hoy la generación actual tiene una mirada distinta del entorno, del ecosistema. Y aquellas compañías que estén siendo muy rentables, que tengan unos indicadores de mostrar bellos, pero si resulta que en últimas termina afectando el medio ambiente, seguramente ese tema reputacional también les va a tocar y les va a golpear las cifras y les va a tener un impacto en la demanda. Entonces, vamos teniendo en cuenta de que en las finanzas conscientes no solamente debo mirar las cifras, debo fijarme en también cómo impacto mis diferentes grupos de interés. Y eso, ¿qué me permite concluir? Que al yo incorporar estas nuevas conversaciones, cambio esa nueva narrativa, cambia la forma de relacionarme con cada stakeholder. ¿Listo? Y por eso esta conclusión. Detrás de cada cifra hay una historia que merece ser contada. Y aquí la invitación es que sé que muchas empresarios que están aquí conectados, dicen, Jorge, qué bueno tener esta herramienta para yo acercarme con toda propiedad al banco y entender la posición del banco. No solamente es
pasar un estado financiero y echarme la bendición, a ver si el banco me va a prestar la plata, si me va a dar el cupo, si me va a calificar bien, si no me va a calificar bien, si me lo va a recortar, si me lo va a negar, por qué me está prestando barato, por qué me presta caro, por qué me prestó esta línea de crédito que no se conversa con mi ciclo, porque si lo hizo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ese tipo de herramientas que estoy muy seguro que les va a ser de gran utilidad para seguir avanzando en ese relacionamiento con ese grupo de interés clave. Bueno, preguntas hasta acá. Por ahí que alguien abrió el micrófono hace un rato. Si quieren, también bienvenidísimos los comentarios. Sus comentarios también, por favor, para que los vamos colocando allí. Héctor, adelante. Ahí puedes abrir tu micrófono, Héctor. Sí. Buenas noches y gracias, Jorge. Sin una duda, pues tengo algo en la cabeza, como cuando empiece pues ya a funcionar, diría. A ver, la nómina me costaría como el 25, como el 50%. Los impuestos al final de año es el 33%. Los préstamos al banco son del 25%. Eso me da como 110%. Entonces yo diría, ¿cómo yo podría ser tan rentable? Es lo que quiero como aprender aquí ahorita en este momento que voy a empezar con toda esa explicación. Al final de pronto a tener la idea de que, pues, cómo Dale, sacarlo. Héctor. Gracias. Válido. Claro que sí. Vale, Héctor. Gracias por tu aporte y lo tendré en cuenta para que lo revisemos en el transcurso de la presentación. Bueno, para que avancemos. ¿Qué vamos a hablar esta noche de finanzas conscientes? Vamos a revisar estos 5 puntos, esos temas claves que les traigo esta noche, donde el primero de ellos, las finanzas conscientes. Y les coloco acá algo clave. Capitalismo consciente aplicado a las finanzas. ¿Cómo nació el capitalismo consciente? Resulta que en el año 2008, si alguno ha tenido la oportunidad de conocer en Estados Unidos o ha escuchado una firma o una compañía es una tienda de alimentos saludables que se llama Whole Foods Market. Es una compañía donde vamos a ver ahorita un poquito de su filosofía, de su propósito, ¿cierto? Pero que busca es alimentar el mundo con comida o alimentos saludables, nutritivos, ¿verdad? Miren que ellos no están pensando en vender más. Ellos lo que están buscando es favorecer a sus diferentes grupos de interés. Busquen la historia de Whole Foods Market. Los invito a que la revisen. Cómo esta compañía, después de haberse quebrado, la misma comunidad los ayudó a levantarse y a ser la gran compañía a nivel mundial y en Estados Unidos de las más exitosas del mercado, ¿cierto? En este tema de alimentación saludable y que hoy ha cogido mucha fuerza. Entonces, cuando hablamos de humanizar las finanzas, que es algo que vamos a ver, vamos a ver también sobre los pilares del modelo de finanzas conscientes, es decir, el capitalismo consciente aplicado a las finanzas, y vamos a hacer un ejercicio, una frase que yo sé que nos va a conectar muchísimo esta noche. Cuando hablamos de humanizar las finanzas, miren, cuando uno habla de humanizar las finanzas, parece estar hablando en algo más bien contrario, ¿verdad? Les decía al comienzo, cuando teníamos estas conversaciones con el banco, con los clientes decían, ven, ¿qué hace un banquero hablando de finanzas? Y además que sean conscientes, que venga a hablar de números, está bien, pero que mejore ese relacionamiento y esa cercanía con los diferentes grupos de interés. ¿Y eso qué efecto tiene? A mí lo que me interesa es que mi compañía al final del año genere rentabilidad y pueda repartir dividendos y sea sostenible en el tiempo. Eso es lo que a mí me interesa. Pues vamos a ver que no necesariamente a través de este nuevo modelo sea lo único. Es importante. Y aquí hay una frase clave para que tomen nota de ella. Las utilidades y la rentabilidad que generan las empresas es un medio, no un fin, para alcanzar los resultados o el propósito que se ha trazado su compañía. Téngalo muy en cuenta. Y seguramente si usted empieza esta noche a preguntarse, venga, ¿y por qué existe mi compañía? ¿Y para qué fue creada? ¿Solamente para vender, para ganar dinero? Ese no es el fin, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de humanizar las cifras, es colocarle un poco más de foco, entender quién está detrás de las cuentas por cobrar, que es lo que llamamos la cartera. ¿No? Allí hay unos clientes que también esperan que yo les entregue un producto oportuno, de calidad, donde haya un acompañamiento, cómo te pareció el servicio, el producto, qué más podemos hacer juntos, ¿cierto? El proveedor también. Venga, es que en las clases de finanzas de hace muchos años,
José no me dejará mentir, pues en algún momento es que es súper eficiente financiarse con los proveedores. Es una excelente herramienta, pero no es la más eficiente desde el punto de vista del relacionamiento, desde el punto de vista de las finanzas conscientes. Puede ser que sea un tema más de falta de educación financiera o de conocer unas herramientas que me permitan que mi proveedor gane, mi cliente gane, pero como empresa yo también gane en ese relacionamiento, ¿cierto? Y que todos seamos sostenibles. Imagínense una empresa, y eso es algo que vigila mucho la banca, para que tengan en cuenta. Cuando yo tengo un cliente o un proveedor con el cual tengo alta dependencia, eso de entrada genera una alerta con el banco. Si usted va y saca pecho ante la entidad financiera y dice, no, es que yo tengo un cliente al cual le vendo el 70%, o tengo un proveedor al cual le compro el 80 o el 60, y teníamos hace muchos tiempos de racionamiento, eso no es una cifra que genere una buena imagen en cuanto al tema de cómo puede diversificar mejor su relacionamiento en la compañía. Y si no, ¿qué pasaría si ese cliente con el cual yo estoy esperando que me compren, pero ese cliente el día de mañana tiene como pagarme porque lo oficié, ¿cierto? No le di unas condiciones mucho más favorables. Ahora, a mi proveedor no le pagué oportunamente, esa empresa ya no existe hoy, como pasó con muchas de ellas después de la pandemia. Entonces, es conectar los números con las historias, que más allá de su proveedor, de su empleado, ¿cierto? Que es mucho más allá. ¿Qué lo motiva a él para ir a trabajar? Si está conectado con el propósito de la compañía tiene un propósito superior, una razón por la cual fue creada, una razón por la cual esperaría nunca desaparecer, y que si el día de mañana desapareciera, ¿por qué esa demanda, esos clientes lo extrañarían o dirían qué pasó con esta empresa? ¿Cierto? La gestión financiera con empatía. Venga, si yo soy el financiero, el dueño de compañía, el que tengo a cargo la operación internacional, logística, yo debo pensar cuál es ese impacto que puedo generar en mi grupo de interés. Porque a mí lo que me interesa es que a todos ellos les vaya bien para que obviamente ese resultado también sea reflejado en mi compañía. Pero solamente lo puedo hacer a través de un proceso de empatía, ¿cierto? De colocarme en esa posición, donde con los diferentes grupos de interés existe ese nivel de transparencia. Y para colocarles un ejemplo de la banca, donde estuve por mucho tiempo, como ya lo mencionaba, y es que es importante con ese aliado ser muy transparente, casi que confesarnos, porque a veces en ese explicar cómo es mi modelo y que el banco también entienda, por ejemplo, o mi proveedor, por ejemplo, entienda cómo realmente mi modelo, cómo funciona mi empresa, pues yo cuento historias a medias, ¿verdad? O entrego información financiera que sabe que en el fondo es más como para encontrar un resultado y no para poder reflejar en realidad esa situación, esa realidad económica y financiera de la compañía. ¿Listo? Lo decía hace un rato, puede ser un tema de educación financiera. Claro que sí. Entonces puede ser que yo no tenga muy claro cuáles son los conceptos que la banca me analiza. O yo no sé por qué el banco me pide flujos de caja proyectados por escenarios. O por qué, y lo estoy hablando de cualquier tipo de empresa, una muy grande o un tendero. Vamos a ver en una entrevista que le hicimos a un tendero, el qué piensa de todo esto, ¿cierto? ¿Cuáles fueron sus conceptos? Y son igual al resto de las compañías grandes, medianas o pequeñas como las micro. ¿Listo? ¿Qué otro tema importante a tener en cuenta de cómo humanizar esas finanzas, esos números, ir más allá, al fondo? Es medir ese impacto más allá de esa utilidad. Venga, resulta que mi cliente pudo crecer conmigo, mi proveedor también. Y tengan en cuenta, la empresa para la cual usted trabaja o lidera también es cliente y también es proveedor. ¿Vale? Entonces, importantísimo que en la medida que yo pueda tener esa interconexión, que vamos a ver, vamos a llamar eso dentro de todo ese lenguaje de las finanzas conscientes como una conexión sistémica. La conexión sistémica es cómo me relaciono con diferentes grupos de interés para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Pilares del modelo, para que tomen nota. Bueno, aquí tranquilos porque esta presentación claramente se la vamos a compartir con todas las memorias y la certificación para los que están conectados y nos acompañan esta noche. Miren, importante pilar del modelo tomados a partir del modelo del capitalismo consciente. Los invito a leer ese libro, Capitalismo Consciente, escrito por John Mackey, dueño de Whole Foods Market en Estados Unidos, y Raxi Sodier. Son dos líderes de este modelo de capitalismo consciente. Es un libro agradable que me permite ir un poco más allá y ahondar y entender cuál es el nivel de relacionamiento
y de conexión que yo debo tener con cada uno de estos grupos de interés. Entonces, el propósito superior, oiga, no es solamente el pensar, y sé que muchos estarán aquí, en los que están conectados, estarán pensando, claro, cuando yo hablo de indicadores, lo primero que se me viene a la cabeza desde lo financiero, ¿qué es? Las ventas. ¿Cuánto vamos a crecer? ¿Cómo vamos en el cumplimiento del presupuesto? ¿Cómo van los márgenes de rentabilidad? ¿Cómo van la cobertura, que ya vamos a ver, ¿cierto? ¿Cómo vamos en todos esos indicadores que finalmente la gerencia me pregunta? Que en los diferentes comités. No, lo importante es que las compañías puedan generar esa liquidez que recuerden que es de corto plazo. La rentabilidad no es de corto plazo, la rentabilidad es de largo. Si usted como empresario cree que una compañía de la noche a la mañana le va a generar rentabilidad soñada, pero es que muchas empresas no duran más de entre 1 y 5 años, porque están creadas para ser cortoplacistas, pensando en la liquidez, claro, la liquidez de corto plazo, pero la rentabilidad no. La rentabilidad es de paciencia, de trabajo continuo, de productividad. Entonces, la rentabilidad de largo plazo. Y miren, importante este análisis. Toda empresa que es líquida, seguramente, y si es solvente en mediano largo plazo, si es constante, va a ser rentable. Pero la que es rentable no necesariamente va a ser líquida. Hay empresas que son rentables, pero no han logrado conectar de alguna manera con estos diferentes grupos de interés. Y eso hace que ese mal relacionamiento, ya vamos a entender más adelante, cómo ese mal relacionamiento con los diferentes grupos de interés vayan asociados con un nivel de endeudamiento financiero alto. Ya lo vamos a ver en esos indicadores financieros claves. Entonces, ¿qué se busca dentro de este modelo? Que el crecimiento sea sostenible, que sea un crecimiento de triple impacto. Es decir, que no solamente favorezca el tema económico-financiero, sino también el tema social y el tema ambiental, que tenga un impacto que sea sistémico. Importante también la integración con los diferentes stakeholders, es decir, que yo pueda medir ese relacionamiento, cómo le está yendo a cada uno de ellos, ya lo mencionamos. El liderazgo consciente. Háganse ustedes la pregunta, los líderes que nos acompañan esta noche, ya sea del tema académico, tema de empresariado, líderes de compañía, además. Hoy los líderes están llamados a ser facilitadores de valor, ¿cierto? Y conectando con otro principio o con otro pilar clave, que es la cultura. Si mi compañía sabe hacia dónde va, cuál es el propósito, y los líderes, además de saberlo, lo empiezan a generar esas conversaciones al interior de la compañía. Mire que cuando le estoy hablando de las conexiones con los diferentes grupos de interés, no siempre piensas por fuera, ¿cierto? En lo externo. Venga, pero internamente mi equipo conoce hacia dónde va la compañía, cuál es la ruta, cuál es el propósito, cuál es la razón por la cual fuimos creados, a dónde queremos llegar. Entonces, cuando hablamos de esa cultura financiera, tiene que estar basada en la confianza y en la transparencia que ya mencionamos hace un rato. Entonces, eso como valores claves importantes a la hora de poderme relacionar con mis diferentes grupos de interés. Y por eso esta pregunta, si alguien la quiere responder y vamos interactuando allí en el chat, ¿qué historia están contando hoy las cifras de tu empresa o negocio? O si alguien que abre el micrófono y dice, Jorge, vení, eso que tú me estás contando un poco en esta nueva narrativa, pues no lo conocía de esa manera, pero en la empresa sí lo hacemos. Imagínate que hacemos esto y esto por los proveedores, y eso ha hecho que los proveedores nos puedan mucho más rápido. Incluso se han dado el lujo de darnos plazo porque financieramente están mucho mejor. Van de la mano en sus proyectos de crecimiento porque también les interesa que a nosotros nos vaya bien. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué historia están contando hoy las cifras de tu empresa o negocio? Déjenme sus comentarios, por favor, en el chat, que eso también nos va a servir para irlo nutriendo en los diferentes espacios de conversación que tendremos en los diferentes eventos a futuro, donde también seguramente lo estaremos invitando. Bueno, modelos de negocio consciente. Aquí vamos a hablar de la aplicación de esos pilares o esos principios que acabamos de ver. Recuerden que son 4. ¿Listo? Van tomándolos ahí, aprendiéndoselo allí poco a poco. El propósito superior,
la relación o conexión con los diferentes stakeholders o grupos de interés, el liderazgo consciente y la cultura, una cultura consciente. Vamos a ver unos casos reales de empresas y una reflexión en esta segunda parte que tiene que ver con los modelos de negocio consciente. Vamos a ver qué es eso. Cuando hablamos de modelos de negocio conscientes, debemos hacernos esas preguntas. Claro, seguramente habrá muchas más, pero yo quiero traerles esas 4 preguntas que invitan a preguntarnos y a cuestionarnos, más bien a reflexionar, venga, y cómo es el modelo de negocio de mi empresa. Mi empresa solamente vende productos, vende servicios, o a veces el propósito dice otra cosa, ¿verdad? De hecho, el propósito, que lo vamos a ver ya en estos casos, ni siquiera dice qué vende la empresa o qué productos ofrece, ¿cierto? Entonces, por eso es importante tener claro el propósito, si está claro ese propósito de tu empresa o proyecto. Mire, si alguna empresa el día de mañana dice, yo quiero generar mi propósito y empezar a generar esas conversiones dentro de la empresa, ahí vamos a estar súper pendientes por parte de Conexia Group para acompañarlos en ese proceso, ¿vale? ¿Tus decisiones financieras están alineadas con el propósito? Diga, ¿será que esta planeación financiera ya no me va a olvidar, no me voy a enfocar solamente en números, sino de alguna manera cómo puedo sorprender, ¿no? Como a través de como lo hace esa compañía Sapos, ¿no? Que seguramente han escuchado muchos, que sorprende a través de una metodología, wow, venga, que nos vamos a proponer distinto para sorprender a sus clientes, a nuestros empleados, a los socios, ¿cierto? Los socios que también son importantes y son los últimos en recibir la rentabilidad al final del ejercicio. Imagínense. Entonces, eso también ese stakeholder también es importantísimo. ¿Tu equipo conoce y vive esa visión, ese propósito de la compañía? ¿O solamente llega a la empresa a cumplir con un indicador que le exigen, ¿no? Que le piden, pero que no sabe la razón por la cual y el para qué estar allí para la compañía? Si está conectado con ese propósito superior, por ejemplo, el propósito superior nuestro es propiciar, ¿cierto?, herramientas financieras para las compañías, soluciones financieras para las compañías, para que puedan tener herramientas o que puedan apostarle a un tema de sostenibilidad, y la sostenibilidad entendida como un proceso de largo plazo. ¿Listo? ¿Tu oferta de valor genera beneficios más allá del retorno económico? Es esta pregunta clave. ¿A qué beneficios o qué valor agregado tiene mi compañía? ¿Qué historias nos cuentan hoy esas empresas? Miren, entonces les decía que vamos a conocer algunos casos. Hay muchos. En Colombia está Frisbee, por ejemplo, que lo traigo aquí a colación. Está Crescent Waffles también. Está Manitoba. Está, bueno, muchas más que se me escapan ahora, pero que son empresas que ya lo hicieron, que han recorrido un camino, que ya no solamente lo gestionan desde los números, desde la estrategia financiera, sino desde el relacionamiento con los diferentes grupos de interés. Mire Whole Foods Market en Estados Unidos. Mire que su propósito dice nutrir a las personas y al planeta. Aquí están los líderes de esa compañía. Hay una cultura organizacional. Esta compañía basa su cultura en esa autonomía de sus equipos, ¿cierto? Que hay unos salarios dignos para esos equipos de compañías. Esos equipos son empoderados. Hay una comunidad que, como les decía al comienzo, aportó para que esa compañía no desapareciera, porque hubo una inundación gigantesca en Estados Unidos en una de sus primeras tiendas, y hizo que la compañía desapareciera, pero la comunidad, al ver este impacto desde sus inicios, hizo que la compañía, a partir de esos aportes, de esa ayuda, no sé qué, saliera a flote, y ya lo que hoy conocemos a nivel mundial, pues, de esta empresa. También, ¿qué hace de forma consciente esta empresa? Apoya a los agricultores locales, les da capacitación, les da semillas, les da herramientas para que el producto que entreguen sea un producto de calidad, y que en últimas haya un abastecimiento, una cadena de suministro que sea continua. ¿Listo? Lo mismo pasa con Frisbee. Frisbee tiene una escuela de formación para sus empleados. Ya hemos escuchado hace poco, pues, todo esto a nivel mundial con Frisbee, ¿cierto? Que hizo que se generara también un compromiso, un apoyo con esta firma, porque miren el propósito de ellos: servir con amor. Y no dicen que venden pollo. Y nacieron vendiendo pizzas, ¿cierto? Pero por ningún lado. Su propósito superior es servir con amor y hacerlo bien.
y sus empleados lo han entendido. Y ahí han hecho pues que la compañía hoy tenga un enfoque totalmente distinto, mucho más humano. Natura en Brasil, que es una marca mundial, seguramente las mujeres lo conocerán, porque es una marca mundial de productos de cosméticos, ¿cierto? Donde miren cuál es el propósito de ellos. Bien, estar bien. Ellos generan productos cosmetológicos basados en productos naturales, que no afecten el rostro, bueno, y tiene otras bondades. No voy a entrar en todo el detalle, igual eso se los compartimos, pero miren cómo estas empresas han empezado a contar una narrativa totalmente distinta. La pregunta es, ¿qué narrativa vas a empezar a contar tú como líder de tu empresa, como dueño de esa empresa, como líder desde lo que estés aprendiendo en la universidad? Venga, los números son importantes, pero el relacionamiento también lo es. ¿Listo? ¿Cómo están tus decisiones conectadas con el propósito de tu organización? Ahí les dejo también esa importante reflexión para que quien la quiera ir contestando allí nos comparta su visión. Herramientas claves. Bueno, ya después de toda esa introducción de qué son las finanzas conscientes, de dónde nacieron, quiénes son sus promotores a nivel mundial, qué es esto de humanizar la finanza y que suena súper romántico, súper filantrópico, y este señor que está ya contándonos un poco como que la cifra le está dando otra interpretación distinta. No, vamos a ver qué formas también de medirlos. Hay conceptos e indicadores financieros claves, poderosísimos, y se los digo por conocimiento y por conocimiento de causa. Después de haber atendido muchas empresas en el sector financiero en Bancolombia por muchos años, sentí que estando en el banco, hoy lidero una compañía de consultoría financiera, como yo lo explicaba a José, que no podía ser juez y parte. Yo no podía decirle, venga, hágalo por aquí, mejórelo acá, tome ese indicador, hágale esta gestión. No podía ser juez y parte porque sabía que eso que yo le podía recomendar a la empresa se me podía volver y decirle al señor banco, pero usted me dijo, pero es que no sé qué, pero es que no me aprobaron. Bueno, hay mucha interpretación en ese sentido. Hoy estando del lado de las empresas sí lo podemos hacer. Lo estamos haciendo utilizando esta metodología, obviamente sin dejar de lado las cifras, que es nuestro core del negocio principal. Y el poder hacer un análisis financiero sistémico. Cuando perfilamos las empresas en todos los temas de diagnóstico, perfilamiento de crédito, valoración de empresas, siempre estamos teniendo en cuenta esta narrativa, que más allá de ser muy filantrópica y romántica, lo que decimos es, venga, eso se traduce en los números. Y eso que usted, en el ejemplo que yo le daba hace un comienzo del empresario, hay cosas que son invisibles a la gestión financiera. Yo le digo, ¿por qué no me compran? ¿Y por qué no me despachan? ¿Y por qué a mí me entregan el producto tardío? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cierto? ¿Y por qué los empleados no están realmente comprometidos? Queremos hacer distinto en la compañía para que ellos, además de solamente levantarse todas las mañanas pensando seguramente en un ingreso, no lo hagan con otra razón, porque el ingreso no va a ser ese medio. Es un medio, es un medio, es un medio, no un fin. No es la razón por la cual va a ser el resultado de su gestión, ¿cierto? Pero si lo hacen de forma genuina, comprometidos, realmente va a generar un impacto de productividad y eficiencia para la compañía gigantesco. Entonces, cuando hablamos de herramientas claves, yo simplemente quiero dejarles esto para que ustedes lo hagan a conciencia en su empresa, con esos 7 factores de medición que nos pueden empezar y seguramente algunos dirán, yo quiero añadirle este otro porque es que en la compañía medimos esto otro, válido. Pero quiero dejarles estos factores, estos 7 factores de medición, estas variables o dimensiones financieras, porque cuando hablamos de rentabilidad, buscamos, como le decía al comienzo, que esa rentabilidad no sea a corto plazo. Si es una rentabilidad a corto plazo porque la compañía no va a existir seguramente por mucho tiempo. Pero si esa rentabilidad es sostenible, la pregunta es, ¿esta decisión mejora o protege la rentabilidad sin prometer el largo plazo? Recuerden que la rentabilidad debe tener ese largo aliento, ese trabajo continuo. Entonces, esa gestión, esa decisión que yo estoy tomando con mi cliente, con mi proveedor, con mi empleado, con el gobierno, con el medio ambiente, lo que sea, ¿cierto? Pensando en ese grupo de interés. ¿Eso cómo impacta mi rentabilidad? ¿Cuál es el efecto a largo plazo para la compañía? Hay compañías que hoy se están montando en esta nueva forma de hacer negocios, de forma consciente. Dicen, venga, yo no lo veo como un gasto, eso es una inversión. Claro, porque me permite que mi equipo
y sus líderes tengan conversaciones distintas, tanto al interior como al exterior de la compañía. Cuando hablamos de flujos de caja, claro, cuando uno habla de flujo de caja, el que primero se acerca es el banco, ¿cierto? Y le dice, venga, y ese flujo de caja suyo si es saludable, venga, yo le miro si le alcanza a pagarme, o es que ese flujo de caja está más orientado a los socios, a los accionistas. Venga, pero ¿qué impacto? ¿Tiene un impacto positivo en la empresa? ¿Cómo lo está gestionando ese flujo de caja? ¿Cuál es ese génesis? ¿De dónde nace ese flujo de caja? ¿Qué lo está produciendo? ¿Qué lo está demandando? ¿Verdad? Ya lo vamos a ver en un rato, un ejercicio, un ejemplo claro. Tercero, riesgo financiero. Oiga, de esto la banca sí que constantemente está evaluando. Y no porque la banca, pues digamos que sea ese aliado pues que nos quiera acorchar y es que entonces me exigen cada vez más. Y ya sabemos que la banca puede ser juez, pero no puede ser parte. Y me dice si me aprobaron, si no me aprobaron, ¿cierto? Si el sector donde se está moviendo mi empresa es un sector con un buen apetito de crédito, de riesgo de crédito, es llamativo para la banca, es llamativo para los inversionistas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo anticiparme a que no me vean de una manera riesgosa? Lo contaba al comienzo con la historia del importador. Claro, él quedaba al vaivén del dólar, pero si yo le digo al banco que tengo una política de coberturas y que cobro el dólar y que si el dólar yo sé que lo tengo que pagar en ciertas fechas, pues yo ya tengo unas coberturas con el banco cerradas que me dan tranquilidad a mí, que le dan tranquilidad al banco, que le dan tranquilidad a los socios. ¿Listo? Eso es lo que debemos pensar como estrategia clave para empezar a disminuir ese riesgo financiero. Alineación con el propósito, ya lo dije hace un rato. ¿Qué impacto va a tener esa estrategia financiera en el equipo, en las empresas, ¿cierto? En los equipos que hacen parte de las empresas? ¿Qué beneficio genera? O esto, por el contrario, va a generar algún impacto que no va a ser muy positivo, tanto en colaboradores como en clientes o en proveedores que son claves para la operación del negocio. ¿Qué criterios ambientales? Puede ser que hoy las compañías, si les pregunto, algunas están pensando en la estrategia de triple impacto o solamente nos estamos enfocando en lo financiero, en lo económico. Lo social y lo ambiental, si nos queda recursos, si nos queda algo que de alguna manera, ojo que el tema de triple impacto no es un tema de moda, no es un tema de mercado, no es un tema de tendencias. La empresa que lo haga de esa manera se va a notar. Pero si una compañía te dice, venga, nosotros estamos implementando paneles solares, estamos en un tema de reciclaje consciente, que tiene estos impactos, sí, eso nos generó una inversión de tanto, pero estamos seguros que va a tener un efecto positivo en el mediano y el largo plazo. La comunidad nos va a empezar a ver distinto, esa comunidad nos va a empezar a demandar más productos. Seguramente muchas de las personas que habitan en esa comunidad querrán trabajar en la empresa, porque les estamos mandando un mensaje distinto. Entonces, miren cómo detrás de las cifras hay mucho más que eso, mucho más que un diagnóstico financiero, mucho más que unos indicadores y que una rentabilidad. Por último, ¿qué valor agregado genera mi compañía? ¿Cómo voy a hacer para diferenciarme de la competencia? Yo que cuando estoy hablando de competencia no lo estoy haciendo de forma despectiva. No, el competidor también es clave. Hay clústeres, ¿cierto? Como los de los ingenios, como los de el sector de papel higiénico en su momento, los agricultores, bueno, y otros más clúster, ¿cierto? Que se unen precisamente para que haya un trabajo cooperativo, ¿cierto? Un trabajo cooperativo que finalmente lo que haga es generar y elevar unos mayores niveles de reputación de ese sector, ¿vale? Y que a todos les vaya muy bien. Entonces, la invitación es que puedan hacer este ejercicio donde empiecen a hacer ese checklist. Tengo esto lo tengo a medias, esto no lo tengo. Ahí les dejo una interpretación, una medición de esa matriz. Si alguno quiere incluir algún otro que de pronto no está acá, válido, pero lo importante del ejercicio es que se pueda hacer de una manera consciente, pensando no solamente en el número, en el impacto de los diferentes stakeholders. Bueno, pasemos a este que también me apasiona muchísimo y son las herramientas claves. ¿Cuáles son esos? Aquí entramos a la parte, dicho, candente,
¿listo? Que son las herramientas claves y esos conceptos de indicadores financieros. Y aquí se los dejo, se los voy a compartir. Pueden seguirnos también en nuestros diferentes grupos, redes sociales de Conexa Group, @Conexa Group. Allí constantemente estamos enviándoles información asociada a todo esto. Pero cuando hablamos de rentabilidad, ya decíamos que la rentabilidad es un indicador de largo plazo. Ténganlo en cuenta, tomen nota allí. Indicador de rentabilidad de largo plazo. Y cuando hablamos de rentabilidad, se nos vienen a la cabeza temas de márgenes, que el margen bruto, que el margen operacional, que el famoso EBITDA, que es realmente esa utilidad operacional de la compañía, con la cual la banca está súper pendiente en saber qué tan eficiente. Hasta allí, cómo se ha generado esa relación con los proveedores, ¿cierto? Porque mi margen bruto nace a partir de una proveeduría, de ese costo, ¿verdad? Unos gastos administrativos y de ventas, donde también hay un grupo de interés. Miren que cada cifra tiene un grupo de interés, más allá del concepto. Entonces, en el bruto están los proveedores, en el operacional están los equipos, y resulta que llego a ese EBITDA, ya después de haber tenido esa interacción con estos dos grupos de interés, y resulta que ese EBITDA me tiene que alcanzar para muchos compromisos de la compañía, ¿cierto? Que es pagar los impuestos a la de aquel que primero extiende la mano, que pagarle, que incorporar capital de trabajo a la compañía, porque ese es, digamos, que el deber que la misma generación de caja de la compañía dé para que se reinvierta, ¿cierto? Esa utilidad se reinvierta en ese torrente financiero de la empresa, pero también para inversiones, ¿cierto? Para todo el tema de sustituir algunos activos, el tema de pagarle los intereses a los bancos, ¿verdad? Y por último, esa EBITDA tiene que ser tan robusto para pagarle a los socios y decirle a los socios, mire, esta empresa está siendo rentable, está siendo solvente, podemos pagar dividendos, ha tenido todos los compromisos con los diferentes grupos de interés, ¿cierto? La rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio está por encima del promedio del sector, por ejemplo. Siempre estos indicadores, compararlos con el histórico de la compañía, pero también con otras empresas para saber si lo estamos haciendo bien o no. Entonces, son indicadores con los cuales podemos hablar con mucha propiedad, pero comparados con qué, ¿vale? Otro indicador importantísimo, la liquidez. La liquidez, recuerden, es un indicador de corto plazo. Si usted no genera liquidez, sino que espera que la liquidez llegue en el mediano a largo plazo, pues seguramente pues, la compañía no va a existir, ¿cierto? Entonces yo no podría darle mucho plazo a mis clientes, no podría extenderme mucho con mis proveedores en plazo, porque obviamente no serían solventes, no serían sostenibles. Y lo que se busca es que esas cuentas de capital, tomen nota de eso, por favor. Las cuentas de capital, ¿cuáles son? Aquí no hay una fórmula mágica. Las cuentas de capital es el relacionamiento que tiene usted, que usted financieramente llama cuentas por cobrar o cartera, son los clientes, son sus clientes. Lo que usted llama cuentas por pagar o proveeduría, pues son sus proveedores o las cuentas por pagar, ¿verdad? Eso hace, y a su vez, esos proveedores le suministran también un inventario. Y si resulta que usted tiene una operación internacional, si compañía está internacionalizada, seguramente ese inventario no es de 90 días, es de 120 o de 180 días y no está mal, ¿cierto? Pero yo debo tener claro que mucha de esa liquidez se va a atrapar en esas cuentas. ¿Debido a qué? A mi gestión financiera, a mi correlacionamiento, a esa relación sistémica con esos diferentes grupos de interés que acabo de mencionar. Y eso va a reflejarse en el ciclo financiero de la compañía. Entonces, ¿el ciclo financiero qué es? Para que la gran empresa, la mediana, la pequeña, el tendero, diga, ¿es el retorno o es la generación de capital de trabajo en el corto plazo? ¿Cuánto se demora usted? ¿Cuánto le toma? ¿90 días? ¿120 días? ¿180? ¿250 días? Entre más días se le tome en generar ese capital, en que se llegue ese torrente, esa liquidez, pues obviamente vamos a ver qué tiene que ver con el siguiente indicador, el endeudamiento. Entonces, en el endeudamiento global, el financiero, que es donde el banco me analiza en la medida que yo venda, qué tanto me debo endeudar. Es un indicador clave que también vamos a ver. El tema de la cobertura. Cuando el banco ligaba, su empleado no tiene cobertura. Y me dice, ¿cobertura? No, pero yo fui al banco para que me prestaran y me empiezan a hablar de esos términos tan técnicos, financieros, pues quedé más perdido que nunca. No, yo ese banco no me vuelvo a arrimar porque me sentí horrible. O sea, no, me hablan de unos temas, unos conceptos técnicos súper enredados que no entiendo.
y que en últimas, pues yo me acerco es para que me acompañen y me puedan estructurar y me puedan atender con una solución financiera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cobertura, venga, la compañía sí tiene, sí genera esa utilidad para poder pagar esos compromisos, ¿cierto? La compañía tiene, cuando hablamos de múltiplo, cuando tomamos endeudamiento financiero, por ejemplo, el endeudamiento financiero está relacionado con esa utilidad que hablamos ahora, la utilidad de vida que ve el banco. Venga, y esa utilidad que usted genera, el banco le dice, esa utilidad que usted genera, que para nosotros se llama EBITDA, sí le da para pagarme los intereses, sí le da para pagarme el capital, es decir, el pasivo financiero. Venga, su empresa sí genera flujo de caja libre para operaciones nuevas, para las vigentes, para el proyecto que me está presentando. Pues miren que son indicadores financieros que usted debe tener sobre la mesa, claro, ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Seguramente nos vamos a tomar un poco más de minutos, pero sé que vale la pena para que nos acompañen hasta el final. Miren, esto es un indicador clave. Análisis financiero sistémico. Les hablo de sistémico y recuerden, llévense esta frase. Cuando yo hablo de sistema, es esa comunidad que está alrededor, ¿cierto? Ese grupo de interés. Entonces, yo voy a analizar financieramente el impacto con mis diferentes grupos de interés. Entonces, hay un indicador que la banca lo analiza, le coloca mucha lupa, que va relacionado con sus cuentas de capital, que ya lo mencionábamos, y la productividad de capital de trabajo. Entendida como qué tanta generación de capital la compañía en el corto plazo, cada vez que vende. O vende más, entre más vende, más liquidez atrapa, más capital requiere. Y eso le pasa a las compañías. Hay compañías que dicen, no, vamos a crecer las ventas al 30%. Sí, pero si su rotación de su inventario están creciendo al 35% y sus cuentas por cobrar están creciendo al 40%, pues permítame decirle que esa productividad no va a ser muy eficiente. Seguramente el porcentaje sobre lo que usted vende va a ser capital que usted va a necesitar reemplazar en endeudamiento. Entonces, si usted me dice que pasó un periodo de por vender más, de un aumento del 20%, de una productividad de capital de trabajo del 20% al 30%, es porque en la medida que usted vendió más plazo dio, más rápido le pagó el proveedor, sin utilizar los mecanismos financieros que comentaba al comienzo, del factoring y demás. No, es a partir de ese desconocimiento financiero y ese bajo relacionamiento que lleva seguramente a que la empresa tenga que endeudarse. Miren que va más allá de la interpretación financiera. Es como ese bajo relacionamiento hace que yo me tenga que endeudar más. Porque cada vez que vendo, va a llegar a algún punto de inflexión donde vender ese peso de venta adicional ya no me genera eficiencias, no me genera caja. Antes me atrapa caja. ¿Listo? Y también otro indicador que es importante interiorizar y comprender más del concepto, y es la palanca. Cuando hablamos de palanca, hagan de cuenta yo quiero mover mi empresa es una roca gigante que yo quiero movilizar, es un proyecto que quiero sacar adelante y esa es la roca que necesita necesita esa palanca para poderla impulsar, necesita ese empuje. ¿Por qué? Porque mi relacionamiento con clientes, con proveedores, con la gestión y la cadena de suministro del inventario, pues hace que yo tenga que recurrir a deuda, pero ojalá que sea una deuda consciente, eficiente, pero no como a empresas que les pasa que el 50% de lo que venden es vía deuda. El 60% de lo que venden está representado en deuda financiera. Entonces, tienen comprometida de alguna manera, ¿cierto?, las proyecciones de la compañía. Entonces, importante estos indicadores claves. Bueno, ya para ir cerrando, en este último trayecto, vamos a ver cómo se pueden comunicar las cifras. Y aquí es importantísimo. Vayan colocándome, porfa, sus comentarios. Recuerden que yo también espero que ustedes coloquen sus comentarios aquí en el chat para que eso haya una interacción. Al final abrimos micrófonos y demás. Quien quiera participar sabe que puede abrir el micrófono y vamos interactuando. Digan, ¿cómo se comunican las cifras de cara a mis diferentes stakeholders? Llámese mis proveedores, llámese un proveedor comercial o un proveedor financiero. ¿Cómo debe ser ese lenguaje financiero? ¿Qué historias de lo financiero debo contar? ¿Y cómo debe ser mi estructura financiera? Y esto pensando
en estos diferentes grupos de interés de proveedores que ya vamos a entrar a mirar. Miren, importante acá. Yo le coloqué el lenguaje de tendero porque no quise traerles el concepto de cada uno de ellos. Dijeron, no, pues este señor vino a hablar aquí de finanzas y aquí yo, pues yo no soy financiero, ¿cierto? No, pero lo importante es que usted conozca el concepto y aquí le preguntamos en algún momento a un tendero, porque él también nos ha pedido ese acompañamiento, ¿cierto? Y aquí recogemos algunos conceptos, otros los adaptamos nosotros, claro está. Entonces, productividad de capital de trabajo, yo le decía, ¿qué tanto usted atrapa en caja? ¿Qué tanto atrapa usted en su relacionamiento con clientes? ¿Cómo gestiona usted ese relacionamiento con proveedores? ¿Y cómo gestiona usted o es eficiente en la proveeduría o en la cadena de suministros o inventario, por ejemplo? ¿Listo? Entonces, ¿qué diría un tendero? No, pues como medir cuánta plata genera cada peso que tengo metido en el negocio o en la tienda para que funcione. Si mi plata se mueve bien, el negocio rinde más. Eso es lo que diría un tendero. Claro, es lo que necesita es que se reincorpore cada vez más recursos, cada vez más liquidez, cada vez más capital de trabajo. Al tendero no le conviene el fiar la leche, el pan y lo demás, porque es que necesita volver a comprar y pagarle a su proveedor y pagarle a los empleados que están atendiendo la tienda, ¿cierto? Entonces, él sabe, y él no es financiero, él no es experto financiero, pero él sabe que esa productividad de la gestión de ese capital de trabajo lo va a llevar a que tenga que endeudarse menos. ¿Listo? Pues es como primer concepto. Palanca de crecimiento. Oiga, y esto que este señor dijo de palanca de crecimiento, ¿esto qué es? ¿Qué dice entender? Dice, es como decir, por cada peso que reinvierto en mi negocio, ¿cuánto más puedo vender o ganar? Si tengo buena palanca, puedo crecer más rápido sin endeudarme. Mire que el tendero sabe, y él no es el gran financiero, no estudió finanzas, pero él sabe que el man no tiene deuda. Si dice, venga, ¿usted por qué no toma deuda? Y el banco va allá o la microfinanza va y lo visita y dice, no, venga, yo necesito crédito. Mi negocio es de contado, yo aquí no doy financiación, aquí hay otros mecanismos distintos, está esta herramienta, está esto otro, pero entre mayor reinvierta con mayor velocidad ese capital de trabajo que estoy recuperando de una venta mucho más ágil, y más que venta, es de ese pago de liquidez, de esa generación de liquidez, pues va a ver que se ve reflejado en cero deuda o una deuda muy baja. ¿Listo? Esa palanca de crecimiento es importantísima. Recuerden, esa palanca de crecimiento tiene que ver en la medida que yo vendo más, ¿cierto? ¿Qué tanto capital estoy atrapando? O estoy demandando porque tengo que reemplazarlo con deuda. Oigan, este es otro término que utiliza la banca. Oiga, yo quiero saber su cobertura. Usted me dice que tiene una EBITDA, que le fue muy bien, que la utilidad operacional del negocio, que está funcionando, pero usted sí tiene para pagarme la deuda actual y la que me está pidiendo nueva. Mire qué hizo entender. Si el negocio gana, después de que el negocio me gane 3 veces lo que debo pagar en intereses, estoy tranquilo. Es decir, mi utilidad paga hasta 3 veces los intereses, o sea, estoy supremamente holgado. Si apenas alcanza o no alcanza, ahí sí que me van problemas. Seguramente me tocará pensar en el gota a gota, en el banco de la esquina, no sé qué. O mi relación es 1 a 1. Oiga, la utilidad de la empresa no se va sino para pagar el interés del banco. Complicado. ¿Y el resto de grupos de interés? ¿Cómo pago la nómina? ¿Cómo le pago a los socios? ¿Cómo le pago a la DIAN? ¿Cómo le pago a todos esos grupos de interés que están así? ¿Cierto? Esperando también que yo responda con esos compromisos. Miren este otro indicador clave. Múltiplo de deuda. Recordémoslo en las tablas, ¿no? El múltiplo de su deuda, ¿cierto? ¿Cuántas veces? Eso está medio en veces. ¿Listo? Si todo lo que gano al año lo usara solo para pagar deudas, ¿cuántos años me demoro? Entre menos, mejor, claro. Él dice, y eso está pensado también en la utilidad operacional, es decir, lo que llamamos el EBITDA, ¿cierto? Que es el que le interesa más a la banca. Mira, ¿con cuántos años o cuántos EBITDA? Recuerden que la generación de EBITDA se mide anualmente, ¿cierto? Entonces, esa utilidad que genera su negocio, ¿qué tan comprometida está? Está en una relación 1 a 1, está comprometida por 3 años, 4 años, 5 años, ojalá fuera solo de 1 año, ¿cierto? Que no tenga muy comprometido el tema financiero. Es decir, recuerden que cuando hablamos de deuda,
el servicio de la deuda con el banco es el capital y los intereses, pero lo que más le inquieta al banco es, claro, si usted me puede a través de la cobertura de interés decir, me pueden pagar los intereses, quedo tranquilo, dice el banco. Pero si usted me dice que después no me puede pagar el capital, que está medido sobre el múltiplo de deuda, que es todo el pasivo financiero, todo lo que elevo la banca, ¿cierto? Dividido el EBITDA o mi utilidad, como lo hace el tendero, debe 3.000 pesos, pero su utilidad fue 1.000. Entonces le da para 3 años, ¿cierto? El EBITDA le permite pagar cuánto número de años se le va pagando utilizando el EBITDA para pagar esa obligación. 3 años. Si fuese al revés, debe 1.000, pero tiene una utilidad de 3.000, obviamente está mucho más holgado, solamente del 33% de la utilidad, que sería lo ideal. ¿Listo? Endeudamiento financiero. El banco le dice, venga, y usted cada vez que vende más, lo decía hace un rato, usted más se endeuda. Ese indicador se conversa mucho con este de acá arriba. Tome nota de ello. Es importante. Como gestione mis cuentas de capital, va a reflejarse en mi nivel de endeudamiento financiero. Si usted me dice que para poder usted generar capital de trabajo, esa generación de capital de trabajo representa el 30% de lo que vende, seguramente su endeudamiento financiero va a ser muy parecido a eso. Es el 30% lo que tiene usted de deuda de lo que vende. Hay una correlación muy estrecha, ¿cierto? Entonces, mire qué dice el tendero. Es como ver si el negocio es más mío o del banco. La tiene clarísima. Si debo mucho, tengo que tener cuidado con los intereses y los pagos. Claro, muchas veces dentro de esa estructuración financiera, a veces la empresa es más de terceros que de la misma compañía. Porque vamos a ver ahora en la estructura financiera más adelante, en esta presentación, en este slide, cómo se debe comportar esa estructura financiera. Pero antes, venga, el contar historias. Cuando yo me acerco a un banco, cuando me acerco a un inversionista, a un proveedor, yo tengo que saber contar la historia de mi empresa, el modelo de negocio. Si usted se acerca a un banco y no es claro contando cómo es el modelo de su negocio, el banco va a decir, venga, ese señor no sabe ni dónde está parado. No sabe ni cómo se comporta su sector, cuáles son las tendencias del sector, ¿cierto? Es importante contar y tener claro de dónde venimos, cuáles son las cifras históricas, qué pasó en la pandemia, qué hicimos distinto, ¿cierto? ¿Qué nos llevó a tomar esas decisiones financieras? Si yo hablo con esa transparencia y claridad que hablaba hace un rato dentro de esos valores conscientes, créanme que la banca o ese aliado estratégico va a decir, no, venga, entendidísimo, lo tengo claro, las cifras aquí dicen otra cosa, pero ese componente cualitativo cobra mucho valor, tiene mucho peso para poder que el banco lo vea con ojos distintos, ¿cierto? Y lo acompañe diferente. Oiga, ¿y dónde estamos parados hoy? ¿Qué nos tiene, a qué nos trajo a la situación? ¿Qué no hicimos bien o qué hicimos bien en lo pasado para que hoy estemos parados en esta realidad? ¿Hacia dónde vamos? El banco le pregunta, venga, ¿y usted cómo ve la compañía en un año, en 2 años? Muéstreme un flujo de caja proyectado por escenarios, un escenario donde usted cree que le va a ir muy bien, donde va a ser un poco más conservador, ¿cierto? Proyécteme un poco, cuénteme usted cómo ve las cifras, cómo ve el sector, cómo ve la competencia, ¿cierto? Esa narrativa, ese storytelling financiero, yo como integrante de ese equipo debo conocerlo. Si algunos de la compañía, por no saber ni siquiera saben cuál es el propósito superior de la empresa, seguramente el modelo de negocio tampoco lo va a conocer. Y si alguien le pregunta de estos aliados, va a decir, no, venga, yo no sé. Pregúntele al dueño, pregúntele al socio, pregúntele al financiero. ¿Vale? Esa narrativa tiene que tener una visión 360 grados, porque eso es lo que la banca analiza. ¿Qué le va a preguntar la banca? Y aquí así les cuento muy rápido. Tomen nota para que ustedes entiendan por qué la banca les pregunta tanto. Oiga, esos del banco para aprobar un crédito, ¿por qué preguntan tanto? ¿Por qué se fijan tanto? ¿Cierto? Y yo alguna vez lo entendí, estando dentro del rol dentro del banco. Y es, si la plata fuera mía, yo la prestaría así de fácil. Seguramente no. Yo también tendría que tener en cuenta, como lo menciona acá, venga, y esta persona sí me querrá pagar. ¿Quién está detrás de la administración de esa compañía? ¿Cierto? Es una compañía innovadora, tiene buenos hábitos de pago, no sé qué. Entonces digo, bueno, pero si quiere pagar, tiene un carácter, se llama eso. El banco se fija en eso. Eso también lo hacen los proveedores, por ejemplo, para podernos soltar la mercancía.
¿Qué me analiza también la banca dentro de esa revisión global 360 grados? Diga, que pueda pagar. Entonces me empiezan a analizar esos indicadores claves que ya vimos, la rentabilidad, la liquidez, el endeudamiento, qué tanta caja está atrapando, cómo se comporta con sus diferentes grupos de interés, ¿cierto? Entender la historia de la compañía, dónde está parada hoy, ya lo decía, hacia dónde quiere verse, cómo ha manejado las diferentes etapas difíciles de pandemia, de paro, de bueno, cualquier escenario de esos que ya vivimos, el actual, por ejemplo, ¿cierto? Cómo lo está manejando. El que tenga respaldo, oiga, si tiene capital, es decir, lo que decía hace un rato, recuerden que el capital es de corto plazo, pero lo que se busca es que ese capital sea solvente, sea sostenible en el tiempo, es decir, me genere una solvencia, porque si es un capital que solamente va a tener hoy, pero el día de mañana no, pues una empresa que va a tener que llegar a niveles de endeudamiento demasiado altos. Pues eso la banca no lo va a ver bien. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo está tu estructura de capital? ¿Qué tanto es deuda? ¿Qué tanto es patrimonio? ¿Qué tanto de aporte de socios? ¿Verdad? Venga, que tenga hay una cobertura, qué garantías, ¿cierto? El banco me dice, venga, yo lo apoyo con el recurso, con el proyecto, creemos, le compramos la idea, entendemos su modelo de negocio, pero qué garantías hay que respalden esto. Y si no, vuelvo a la pregunta que yo me hacía al comienzo, hace un rato. Venga, si la plata fuera mía, yo sí le prestaría así echándome la bendición y espero que presto la plata y a ver qué me pasa. No, seguramente debo mandar un mensaje distinto también, tranquilidad, ¿cierto? Que yo sí puedo atender la deuda, que sí puedo atender el plazo de financiación que me da el banco. Y es donde yo también debo ser claro con la entidad, siendo transparente, contándole cuál es esa narrativa, cómo es mi modelo de negocio. Por eso es que muchos bancos terminan prestando la línea de crédito que no es. Y seguramente también por desconocimiento nuestro. Oiga, yo soy gran importador y terminé dando 1.000 pesos. Y es que a 3 años o 5 años, no puede ser. Yo sí tengo un compromiso en dólares, lo que hace es financiarme en dólares. Alguno me dirá, Jorge, la tasa de cambio. No, pues para eso hay mecanismos, está la cobertura cambiaria, que lo que hace es que ese crédito en dólares quede pactado en pesos y usted pueda estar mucho más tranquilo y pueda medir su rentabilidad de comienzo. Las condiciones, venga, usted tiene claras las condiciones para qué la plata, ¿cierto? ¿Cómo lo va a pagar? ¿Qué endeudamientos tiene con otros bancos? ¿Cuáles son esas condiciones de esa financiación? ¿Cómo está el sector? ¿Cómo está el entorno? Entonces, mire que allí también se busca que ese recurso que yo voy a utilizar tenga coherencia. Y eso tiene es completamente razonable. Un inversionista también lo haría. Yo meto 1.000 millones, meto 10 millones, 50 millones de empresa, pero necesito saber cuáles son esas condiciones, en qué posición entro, en cómo se desenvuelve la compañía en el sector, quién es su competencia, ¿listo? Y por último, venga, ¿y cuál es la estrategia de la compañía? ¿A dónde quieren llegar? Y es donde comentaba hace un rato sobre lo que tiene que ver con el propósito. ¿Cuál es ese norte? ¿A dónde estamos visualizando la compañía en un año? Háganse esa pregunta. Si son miembros de equipos, llévenselo a los líderes de las compañías. Mira, ¿y cuál es el propósito de nuestra compañía? Algunos le llaman el Ikigai, como dicen los japoneses, ¿cierto? El Ikigai. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la razón de ser de mi compañía? ¿Cómo es el modelo de negocio? ¿Cuáles son mis diferentes líneas de negocio? ¿Cierto? ¿En qué me destaco? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿Cómo me diferencio del resto del sector? ¿Cuáles son esos escenarios que voy a tener presentes? Entonces, miren que importante acá que esa visión 360 grados la tengamos clarísima para que cuando yo me acerque a un banco, el banco me diga, oiga, esta empresa la tiene clara. Y cuando el banco también me pida y me plantee ese tipo de condiciones, yo ya vaya con un pie adelante. ¿Por qué? Porque en últimas, dentro de esa estructura financiera, dentro de esa comunicación de esas cifras y de esa narrativa que estoy contándole a ese aliado, pues el aliado me va a decir, venga, el activo, obviamente lo que usted espera es que ese activo, que las cuentas, donde están las cuentas de capital, es decir, el tema de la cartera, de los inventarios, pues me genere liquidez, que ese activo me genere una rentabilidad, lo que llamamos el ROA, ¿cierto? La rentabilidad sobre el activo. Pero venga, ese activo, ¿usted cómo lo va a financiar? ¿Cómo está estructurado financieramente? ¿Lo va a financiar con patrimonio? Normalmente las empresas tienen una buena participación de patrimonio, pero en la medida que van creciendo, pues saben que una de las formas más eficientes de hacerlo, además del aporte propio del negocio de los socios, es vía pasivo financiero, porque me lo puedo descontar porque tiene escudo fiscal,
decir que yo me puedo descontar el gasto de intereses, el escudo fiscal, para que los que no lo conocen lo tengan ahí presente. Entonces, el endeudarse no es malo, no, es un apalancador, recuerden, es un apalancador. Tengo que entrar a definir, en la medida que yo gestione muy bien mis relaciones de capital, que ya las vimos, cartera, inventarios, proveedores, seguramente cada vez menos interés se puede pagar. Seguramente no van a necesitar tomar demasiado plazo. Seguramente mis proveedores no tendrán que darme plazo. Yo les pago mucho más rápido para que ellos sean sostenibles y me provean lo más rápido posible. Y ojalá que a quien le despachen primero sea a mí como empresa. ¿Listo? Pues esa estructura financiera va a llevar a eso, a que la compañía tenga unos indicadores sanos, que de cara a la banca, de cara a los inversionistas, digan, venga, esta compañía está gestionada financieramente de una forma muy consciente. Ya cierro con esto de guía práctica, donde simplemente leo estos puntos. Miren, revisen y definen su propósito superior. Nosotros como compañía, valga la redundancia, los acompañamos en ese proceso, ¿cierto? Donde podemos ayudarles a definir cuál es su propósito superior, que vaya conectado con la compañía, que haya una definición de cuáles son realmente todo esa. Uno cree que los stakeholders son simplemente con los que interactuamos en el día a día. No, son mucho más. Son mucho más que 20, son mucho más que 15 stakeholders. No son simplemente esos que tenemos en la cotidianidad, en el día a día. Cómo definir una cultura consciente para la compañía, donde los empleados conecten con ese propósito superior, que los líderes también estén convencidos de ello y que transmitan esa información en sus conversaciones, porque son la cara visible de la compañía, no solamente al interior, sino al exterior también. Y eso es lo que genera un tema reputacional alto, que créanme, se va a ver reflejado en mejores indicadores financieros, como ya lo vimos. Como así, el tema reputacional ayuda, claro. Los clientes van a querer comprarles más. Los proveedores seguramente también van a querer entregarles productos de calidad, van a querer ser sus proveedores, ¿cierto? Y así sucesivamente. Definir nuevos indicadores sistémicos. Recuerden, sistémico es pensando en cómo voy a impactar positivamente a los socios, cómo impactar positivamente a los empleados, cómo les vamos a generar un valor distinto a los proveedores, a los clientes, cómo integrar todos esos conceptos que hemos hablado esta noche en las conversaciones. Que ojalá el día de mañana ustedes se lleven eso en un café. Las finanzas se gestionan de una forma distinta. Obviamente, sin dejar de lado los números, son claves, son importantes, pero con una mirada distinta. Y hablar siempre es el triple impacto. El triple impacto. El impacto que generan las finanzas desde lo económico, financiero, social y ambiental. Ya para terminar, aquí abrimos espacio de preguntas. Bienvenidos los micrófonos para que los abran. Siendo las 8:53 de la noche, nos alargamos un poco, pero creo que valía la pena. Yo en esto me apasiono y me extiendo muchísimo. Así que, bueno, bienvenidos a los comentarios, que sea pues el espacio para que también los que están conectaditos acá nos cuenten su historia. José, nosotros ya hemos hecho eso, tenemos unos pasos aquello, preguntas, bienvenidos. Vamos, perdamos la timidez, abramos micrófonos, por favor. ¿Quién dijo yo? Por ahí veo a Diego. Diego, buenas noches. Diego Giraldo, ¿cómo estás? Diego está. Adriana Gisela, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, mientras se animan, José, no sé, José, si tú quieres aportar algo acá también en tu experticia, José, para que ya vamos cerrando el espacio. Mientras se animan en la línea que vos estás diciendo, en una empresa del sector ferretero que trabajé con ellos hace varios años y siguen con el mismo modelo. Yo recuerdo que los dueños cuando ellos pagaban récord de ventas en ese sector, digamos, los precios incrementan mucho, entonces récord de ventas habían frecuentemente y se le pagaba el récord a todos los trabajadores. Y decían, no, se le paga desde el cotero hasta el vendedor, a los de contabilidad, a todo el mundo, porque todos contribuyen a la venta. Y ese era un modelo muy exitoso, lo que vos decís.
quién es el interesado en la información y cómo hacemos para mejorar esa relación. Digamos que está en la línea que vos decís de finanzas conscientes. Solo para poner un ejemplito adicional cercano, De, acá en de Jumbo. acuerdo, de acuerdo. Por aquí está conectado Jonathan Andrés Pérez. Jonathan, buenas noches. Hola George, ¿cómo vas? Buenas noches a todos. Hola John, bienvenido a ese espacio. Jonathan Andrés Pérez, miembro de Conexia. John, cuéntanos un poquito sobre tu visión de todos esos temas. Pues George, ya como colegas financieros y como partner de organización, somos claros que este es un modelo diferencial al interior de todas las compañías. Trabajo al mismo tiempo para una empresa de carácter multinacional con crecimiento exponencial en los últimos años y puedo dar fe de que se puede aplicar el criterio. Hoy lo hago en la organización para la que trabajo en Tubosa SAS, además de ser socio de Conexia. Y de verdad que aplicar la metodología de finanzas conscientes es viable y es viable desde el liderazgo, que es la cabeza base del ejercicio de esta nueva metodología, porque desde la cabeza de la administración, desde la gerencia deben hacer ese liderazgo transicional, de cambiar esa metodología quizás de agresión corporativa que uno hace en el tiempo cuando aplica el capitalismo natural, pues que hemos aprendido todo ese capitalismo salvaje y lo llevamos ya a una manera muy distinta y más práctica de entender que todas las partes interesadas, si crecemos en conjunto, todo es más viable, todo es más fácil. Y además de brindar una narrativa sincera y clara, ¿no? Que tú lo explicabas ahora, o sea, la única forma de que la banca te abra puertas y te diga sí es hablarle claro de cuáles son tus proyectos, para dónde vas, qué es lo que estás haciendo diferente, ¿qué te hace ver distinto a tu competencia? ¿Qué estás haciendo diferente para crecer? Esas son las bases finalmente del capitalismo consciente. Y finalmente pareciera lírico, como lo decías en parte de la interpretación que hacías hace un buen rato, George, pero es una realidad de que se puede hacer distinto a lo que habitualmente viene haciendo el empresariado colombiano. Y hay maneras, y las maneras es entender que hay una razón de ser para formar una organización y detrás de esa razón de ser hay todo un grupo llamado colaboradores, llamado clientes, llamado proveedores, que al final, si todos estamos en pro de, es más fácil a que si pensamos obviamente en trabajar cada uno por su lado y crecer de manera independiente, olvidándonos de los demás agentes que están alrededor de nuestra organización. Gracias, George, por el espacio. Un abrazo, muy ganador Vale, todas John. estas charlas. Dale, John, gracias. John Garcés, buenas noches, John, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Cordial saludo, Buenas José noches. Alfredo, Jorge. La verdad, muy interesante el tema, muy enriquecedor. Hace rato que, pues, sí he leído de los temas y de algunas organizaciones, como mencionó ahorita José Alfredo. Está CDOC, que es una organización bien reconocida por su cultura y cómo maneja los temas de reconocimiento a sus empleados y digamos que de alguna forma mantener una coherencia en cuanto a lo que es hacer dinero, hacer negocio, pero al mismo tiempo tener esa conexión con el medio ambiente y con, digamos, todos los jugadores, en particular pues sus empleados. Entonces, la verdad que son temas muy interesantes. Creo que infortunadamente la mayoría nos quedamos en el capitalismo salvaje donde Sí, lo que vale es más la plata, el dinero, la utilidad en corto. Infortunadamente, la mayoría nos volvemos jugadores de esa parte y eso, pues, en general, en el largo plazo normalmente duele y genera, pues, esos cracks en la organización que infortunadamente vemos muy seguido. vale, John, valioso tu aporte, mil gracias. Isabel, Gracias a ustedes. también tenía la manito alzada, Isabel. Buenas noches, pues aquí creo que la mayoría son financieros o economistas o relacionados como con el mundo de las finanzas. Y bueno, me presento aquí una comunicadora con énfasis en comunicación digital, aprendiendo y entendiendo mucho sobre finanzas conscientes y creo que es una muy buena herramienta y de pronto para quizás los financieros o las personas que están acá que no conocían esta forma de manejar los números y de humanizar las finanzas, creo que es importante empezar a ver todo de una manera distinta
y ver cómo de alguna forma lo dicen ver los toros desde la barrera, pero es viendo todo lo que hay como espectador para también entender lo que puede sentir el otro y ponerse los pies en los zapatos del otro. Entonces me parece muy interesante como todo esto que se ha hablado durante esta noche y que pues también me parece muy chévere que hayan muchas personas como interesadas en este tema. Vale, Isabel, gracias. Héctor, logramos resolver tu inquietud que nos planteaste al comienzo. Pero, no, bueno, Jorge, la verdad, pues, no, me parece fantástico y muy interesante todo, ¿ves? Sino que uno lo ve que como que el mundo va es, sí, uno lo puede humanizar, que en su empresa humanizarlo, sí, pero digamos que uno ve que el entorno externo va como arrasando, acabando, porque pues eso es lo que se está observando. Y pues la duda que tenía, eh, aún seguiría en la parte de la rentabilidad o de esa forma como uno, al punto de equilibrio, el producto, que me siga sirviendo. Tendría que decir yo, para que me alcance el 110% que te nombraba al inicio, tendría que al costo de mi producto darle el 100, porque siempre considero que una ganancia en un producto que uno haga el 25% lo es razonable para mí. Sería un 150% para saber que tengo que pagar el 110% de todo eso de interés, entonces me queda el 40% como para distribuirlo entre mi ganancia, mi rentabilidad e invertir en la sociedad, digamos así, para hacerlo humano. Pero estoy hablando de 100, como el 150%, o sea, lo que me cueste el producto que estoy vendiendo, aumentarle como otro 100%, al doble. Pues. Seguramente, Héctor, el tema no lo resolveríamos acá, pero podemos generar un Sí, espacio, un espacio aparte. Bienvenidísimo este tipo de conversaciones, Héctor. Pero sí, seguramente, como lo comentaba, uno de los elementos, por ejemplo, financieros es, y de cara a ese proveedor, de ese inversionista, a ese banquero, es cómo está gestionando la compañía su utilidad, sus márgenes, ¿cierto? Ese EBITDA, ese flujo sí, de señor. caja libre, cómo está llegando para que en últimas pueda tener todos esos diferentes compromisos, que no son uno ni dos, son nuevamente 6 destinos que tiene esa utilidad para poder, y que cada uno tiene un peso distinto, esto estoy completamente de acuerdo, y que obviamente vayan en pro de esos márgenes y esa rentabilidad que espera la compañía. Así que bueno, allí les dejaré, Sí, tranquilo. te dejaré mi contacto para que lo conversemos y qué chévere poderlo llevar pues como a un nivel un poco más detallado, ¿vale? Sí, les agradezco muy Eh, amable. Gracias. vale, con gusto. Daniel, tenía la mano también alzada. Bienvenido, Daniel. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. Y claro. Buenas noches, Jorge, ¿cómo están? Bien, Daniel, bien, gracias a Dios. Tenía una duda, lo que pasa es que yo en estos momentos tengo pues, manejo el área de cartera de la empresa a la que estoy y pues como tal, pues lo que yo evidencio es que los clientes como tal eh, tardan mucho en darnos los pagos, ¿no? Es una empresa que se financia con los proveedores también, la empresa no maneja bancos, es una pyme. Y obviamente, pues ese tema de, pues, del duro recaudo, pues nos representa dificultad al momento pues de liquidez, ¿no? Pues como Ujú. tal los socios de la empresa no son de los que pues cogen a la empresa de bolsillo, entonces la empresa tiene mucho ahorro como tal, pero obviamente al ser una empresa de ingeniería, a largo plazo se puede ver afectada en cuestión de proyectos. Entonces, De pues quería acuerdo. preguntarte como qué uno puede como proponer en temas de diversificarse en temas de clientes o si definitivamente debido pues, al sector tocaría mirar a otro lado pues para poder generar otro tipo de ingresos. Daniel, importantísimo y gracias por tu aporte, por tu caso, por lo que nos cuentas de la empresa. Miren, este dolor que nos manifiesta Daniel es de muchas compañías independientemente del sector. Obviamente, Daniel, hay empresas que son más intensivas en capital de trabajo que otras.
demandan más recursos de capital para reincorporar su operación, para que siga funcionando, para que siga rodando, para que pueda vender más, ¿verdad? Pero digamos que hay como decimos nosotros en el argot, en ese lenguaje popular, que es un mal necesario y la banca lo es, ¿cierto? La banca lo es en ese buen sentido, pues, entre comillas, eh, porque es un aliado. Hay proyectos de eso que requieren de capital importante, pero es que en ese tipo de proyectos que seguramente son de mediano y largo aliento, Daniel, el incorporar el recursos de capital generados por la propia compañía, pues digamos que no le estoy generando recursos propios, como tú mencionas, de ahorros y demás, pero esos son para la cotidianidad del negocio, ¿cierto? Para ese existir o esa operación de muy corto plazo. Y cuando hablo de corto plazo es en un lapso no mayor a un año, incluso menos, ¿cierto? Pero cuando ya están de proyectos y todo, sobre todo de ingeniería, pues ahí voy a necesitar un músculo financiero totalmente distinto. Y si tengo que apalancarme es en clientes, que dado que este tipo de negocios son robustos, que son de contratos bastante significativos, pues también ellos van a buscar de alguna manera a través de ustedes como proveedores, pues que les den plazo. Pero la pregunta es, venga, ¿y cómo vamos a estructurar nosotros financieramente para poder acompañar a esos clientes? ¿O sencillamente vamos a dejar de participar en más proyectos y de vender? Y vamos a dejar perder los negocios. Y seguramente la compañía va a estar estancada en un nivel de ventas casi que muy similar todos los años o incluso decreciente. No, seguramente voy a tener que entrar a revisar esa estructura financiera que pintaba hace un rato. ¿Qué tanto va a ser aporte de los socios que ya está sobre la mesa? Pero ¿cuánto va a ser por proveedores? Seguramente los proveedores no me van a financiar. De alguna manera me podrán financiar muy el corto plazo de mis clientes, pero que me financien un proyecto no lo van a hacer. Cuando estamos hablando de proyectos que llevan más de un año, 2 años, 3 años, donde necesitan recursos de capital de mediano y largo plazo que me permitan solventar y que obviamente tenga que montarme en una estructuración también totalmente distinta, un perfilamiento distinto por escenarios, donde yo le cuente al banco en qué consiste el proyecto, por qué necesito caja, no sé qué. Entonces, digamos que es un acompañamiento traje a la medida, Daniel, que al igual como tú lo mencionas, son muchas las empresas que tienen ese dolor y muchas prefieren no crecer por no endeudarse. Y es donde se pierde la palanca. Y por eso es que las compañías allí, pues, no generan unos indicadores distintos a los que históricamente tienen, ¿vale? En eso, obviamente, en algún momento, si esta pyme requiere algún acompañamiento, un entendimiento distinto, Daniel, pues nos puede buscar como Conexia Group, @Conexia Group. Por ahí tenemos expertos en todos esos temas puede ser un tema también de una política de cartera, tal vez seguramente, un tema de descuento por pronto pago, bueno, otras metodologías que seguramente hagan que eso tenga una mayor dinámica, una mayor rotación. John, buenas noches nuevamente. Sí, nuevamente, dado algo que comentaste, quiero hacer una participación adicional. Y es Adelante, que, John. mira, muchas organizaciones, por ejemplo, con la que comentó nuestro compañero, piensan que, nuestro compañero Héctor, piensan que cuando están trabajando cero deuda o cero riesgo, supuestamente, entonces están siendo muy protegiendo, digamos, la organización Se y están están generando blindando. una organización que va a ser durable en el tiempo. Sin embargo, cuando uno ve los resultados reales de las compañías, primero que todo, no van a crecer lo suficiente versus a otras organizaciones, número uno. Número dos, en tiempos de guerra, como son las crisis, cuando llega, claro, esta guerra que menciona es las guerras económicas, cuando un COVID o cualquier situación de estas, muy seguramente las mejores preparadas y las que normalmente sobreviven a esos tiempos son precisamente las organizaciones que han sabido organizar y administrar deuda y administrar el negocio desde esa posición. Normalmente tienden a sobrevivir más que las no endeudadas. De acuerdo. Yo ya para ir terminando, porque nos extendimos más, bueno, nuevamente agradecemos a todos porque se hayan quedado hasta el final. Y miren, yo me haces acordar de algo. Visitando un cliente de Cali, yo le decía, ve Mauricio, ¿y tú por qué tú tienes un nivel de endeudamiento que se parece mucho a tu nivel de captación? Porque tienes recursos invertidos pero no los utilizas. John y todos, este señor me decía, venga, es que yo hago la inteligente, yo trabajo con la plata del mister. Yo mi plata, los recursos los tengo ahí, claro, usted los ve. Y seguramente la intermediación no me da para pagarle el costo financiero al banco, pero blindo mi recurso. Pero también es dentro de esa estructura financiera,
hago que el banco participe y de alguna manera estoy mitigando mi riesgo porque hay aporte también de socios, hay patrimonio metido allí, pero también hago que el banco se sume como ese aliado estratégico. ¿Y cuál es también esa reciprocidad que se habla en la banca? ¿Cierto? Y es que yo también le tengo recursos destinados. Mira, ahí tengo 1.000 millones, 2.000 millones, pero el banco me presta eso o me presta más. Pero yo trabajo con la plata del mister, yo no estoy completamente de acuerdo. Y lo decía hace un rato, ese acompañamiento de la banca es definitivamente vital. Bueno, ya para cerrar, les quiero compartir esta presentación para que los invito a que escaneen este código QR. Esto es un sueño hecho realidad. Este es un ebook que escribí este año y es el insumo, materia prima para un libro que vamos a sacar el próximo año, que tiene que ver con esto, con la humanización de las finanzas. Este es un libro que está creado con todo el amor, toda la pasión del mundo, años de experiencia, el acompañamiento a empresas, el tema de la certificación que tuve, el placer y el honor de certificarme como capitalista consciente a comienzos de año a nivel internacional. Si podemos llegar a una comunidad internacional también con esos temas, es que nos acompañen a que lo descarguen. Hay una parte a través de nuestra editorial que es DC Content, Digital Content, DC, donde va a estar habilitada algunos primeros capítulos de forma gratuita, pero que está ya en esta plataforma, tanto en Colombia como a nivel internacional. En Colombia lo estamos comercializando en 60.000 pesos y a nivel internacional en $15. Quiero compartirles esto y hacerlos ustedes partícipes de esta iniciativa, que seguramente aquí van a encontrar casos mucho más reales de empresas, van a encontrar mucho más ejemplos, más experiencias, y de cara al el próximo año, que esperamos que este ebook se convierta en un libro mucho más completo a partir de todas esas experiencias, de esos webinars, de las conversaciones, de las consultorías que hoy prestamos a las empresas, de la academia, porque como lo decía José, soy docente en la Universidad Autónoma y en otras y gremios. Entonces, todas esas experiencias de años está allí, está puesta al servicio de ustedes, de los financieros, de los académicos, de los profesionales. La invitación es que nos acompañen en este gran reto, en este gran camino de seguir construyendo este material aplicado, porque uno siempre lo que busca, y es lo que he aprendido en la academia, es que uno siempre busca formación. Claro que sí, formación concreta, pero que también sea aplicada. Entonces, bueno, José, ya para cerrar, a todos darles las gracias por quedarse hasta el final. Los seguiremos invitando a este y a otros muchos espacios que sé que serán de interés para todos, y definitivamente pues el conocimiento se construye en ese tipo de espacios con la participación de todos. José, si me ayudas a cerrar. Sí, Buenas no, noches. muchas gracias a todos. Démosles el Y tiempito no, para que tomen. gracias por el aguante, porque regularmente después de la hora se comienzan a retirar, pero no, se mantuvo un buen número. Eso habla bien de la charla, Jorge. Muchas gracias. No, a ti, José, a todos los que se quedaron hasta el final, un abrazo, buenas noches, les compartimos la memoria. Recuerden, aquí les dejamos el código QR para que nos acompañen. Bueno, esperamos que este sueño se siga materializando.